Minutos para las 8 de la mañana. Está con nosotros el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Buen día. Buenos días. Subsecretario, voy a partir preguntándole en un tema que se convierte en muchos sentidos en difícil de explicar o que tiene grado de impopularidad en algunos aspectos, ¿no? Cuando se plantea la regularización, aunque sea acotada, de migrantes en nuestro país. Déjeme preguntarle si es posible que nos ponga arriba de la mesa cuáles son los criterios mediante los cuales se define por qué regularizar a migrantes. A ver, yo de este tema, desde que el gobierno lo planteó, que estaba estudiando la regularización, y es acotada fundamentalmente porque el gobierno lo que ha hecho es referirse al número de personas que voluntariamente accedió al proceso de empadronamiento biométrico ante la Policía de Investigaciones, que llegó a 182.000 personas. Yo creo que la razón fundamental es una razón de seguridad. Nosotros tenemos una serie de aspectos que son relevantes de tener presente, y es que nosotros necesitamos saber dónde están esas personas, qué realizan, y es seguridad en dos términos. Por un lado, evitar que esas personas sean impulsadas a la comisión de delitos, y en segundo lugar, dejar que esas personas estén expuestas a la comisión de delitos. Hay una cantidad importante de estas personas hoy día que trabajan, respecto a las cuales sus empleadores pretenden pagarle cotizaciones, pero que no pueden depositar sus sueldos en ninguna cuenta corriente, entre otras cosas, porque no pueden tener acceso a cuenta RUT. Vamos a ir a eso en un momento más, pero respecto de los dos aspectos que usted describe en materia de seguridad, ¿qué garantiza que una persona regularizada no quede expuesta a cometer delito o que eventualmente la sometan a algún tipo de delito, si es que está regularizada? Para entender bien el argumento. La razón es muy evidente. No es cuando usted tiene a personas al margen de la ley, esas personas ejecutan actos al margen de la ley, o porque son víctimas. El ejemplo más evidente es que muchas de las personas que ingresan irregularmente al país son víctimas de delito. Lo que sucedió respecto de la banda de trata de personas y prostitución infantil es un buen ejemplo. Explotación sexual infantil. Ese es el concepto. Es un muy buen ejemplo de eso, en el fondo, ¿no? Y lo segundo son aquellos aspectos que están vinculados a la comisión de determinados tipos de delitos violentos. Abunda la evidencia en torno a que las personas en ese tipo de exposición son extremadamente vulnerables frente a eso. Pero además estamos hablando de personas que están hace mucho rato en Chile. O sea, el 67% de las personas que ingresaron al país y que participaron del proceso de empadronamiento ingresaron entre el 2018 y febrero del 2022. Las personas que se empadronaron después de mayo del 2023, que es la fecha más o menos en que se empezó a hablar del empadronamiento, es el 2,2%. Entonces, y la razón fundamental por la cual muchas de estas personas, porque además se ha descompuesto, se ha hecho el análisis interno de eso, muchas de esas personas están asociadas a los motivos que explican. La principal es razones económicas y la segunda es reunificación familiar. Ya, uno tiende a pensar, subsecretario, que las personas que voluntariamente se sometieron al empadronamiento biométrico son personas que no tienen un problema de que hay un registro respecto de ellas, y por lo tanto uno tiende a pensar que son personas que no están evaluando delinquir, ¿no? O que no hay antecedentes que delinquieron. De hecho, varios de ellas, del total de esas 182.000, 200 de ellas tenían antecedentes, pero ojo, antecedentes policiales, porque este es un tema que no es trivial. Cuando uno verifica sus antecedentes, no solo verifica los penales, aquellos que están registrados porque estuvieron sometidos a un régimen de enjuiciamiento criminal, sino que también si hay antecedentes policiales. Recuerda que hay muchas personas que... Ya, eso lo entiendo, pero uno tiende a... No, su conclusión es correcta. De hecho, una persona que se empadrona voluntariamente ante la PDI, una persona que no solo no ha cometido delitos, sino que además probablemente no está pensando no lo pretende cometer. Entonces, la primera como que uno tiende a despejarlo, y la segunda uno entiende que son personas que quedan afectas a eventualmente ser objeto de chantaje, de algún tipo de extorsión y por lo tanto de tortura, como lo hemos visto. Pero ¿corrige la regularización eventualmente ese problema? ¿Para efectos del país? No, para efectos de ellos. No, está bien. Pero esta es una primera preocupación. Aquí hay dos dimensiones. Cuando estamos hablando, el argumento central del Ejecutivo está asociado a seguridad interior del Estado. Y eso tiene que ver con la tranquilidad que el Estado tiene que darle también a los chilenos y a las chilenas. Esa es su primera prioridad. Tiene un segundo efecto, por cierto, que es para estas personas, que no cabe ninguna duda, porque la comisión de delito, y esto es bien relevante en el contexto de seguridad en el que nos encontramos, no solo tiene un efecto en relación a la víctima que lo sufre,
sino que además, particularmente en el caso de los delitos violentos, tienen efecto respecto en torno a la población. Subsecretario, es difícil asimilar desde el punto de vista de la construcción del mensaje y muy susceptible además también al fake o a los discursos más extremos, asegurar que vamos a regularizar por razones de seguridad. Estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Es difícil de asimilar en un contexto en el que respecto de la migración más bien estamos llenos de consigna y las vamos a ir incrementando en el tiempo. Por lo tanto, ¿de qué manera adosamos a esa bajada de seguridad para justificar en una parte importante la regularización acotada de migrantes los otros temas que realmente importan y que están asociados al tema migratorio? Por ejemplo, la frontera. Bueno, yo esto lo expliqué el otro día en la Cámara de Diputados. No sería posible que el país ingresara en esta conversación. Uh-huh. Porque además, esta es una conversación que es difícil. Es una conversación que yo no le digo el listado de personas que a mí me ha dicho para qué se involucraron en esto, por qué no guardaron silencio. De hecho, lo más simple para el gobierno era guardar silencio y dejar esto para la próxima administración. Pero una de las formas de ser responsable cuando uno está a cargo del gobierno es tomar decisiones que son importantes y relevantes para el país, aunque puedan ser impopulares. Y se presta para, no solo para fake, sino que se presta esencialmente para un tipo de debate público muy desleal. Uh-huh. Ahora, esto no, para ser franco, no solo en Chile. O sea, el debate sobre este tipo de situaciones es radiactivo en buenas partes de los países del mundo. Entonces, este aspecto, conjuntamente con aquel que está vinculado a los impactos económicos que tiene los procesos de regularización, particularmente como está pensado, apunta en el sentido de beneficiar, en algún sentido, al país. Porque, dicho de otro modo, si el país no toma una decisión ahora sobre esto, si el gobierno no la toma, la va a tener que tomar la próxima administración. De acuerdo, pero ¿de qué manera ahora, le adosamos a esta conversación la garantía de que estamos trabajando para que la gente no siga ingresando? Y ahí voy en lo siguiente. No sería posible haber abierto esta discusión si es que Chile no hubiese avanzado en tres cosas. Uh-huh. La primera, el control más estricto de la frontera, porque objetivamente los datos de ingresos irregulares han disminuido, el rol de las Fuerzas Armadas en la frontera, conjuntamente con las policías, creo que ha tenido un efecto muy positivo. Hay una dinámica en la frontera que ha ido generando condiciones para ir adaptando las operaciones. Hoy día tenemos una capacidad de fiscalización no solo que está vinculada a la migración irregular, sino que también al contrabando, en fin, hay una serie de aspectos positivos y los números dan cuenta de eso. Lo segundo es que el país ha ido avanzando en sus relaciones con los vecinos, principalmente con Perú y en el caso de Bolivia. No con Argentina. No, pero esos son los dos lugares de la frontera que son relevantes para el efecto migratorio. Lo tercero tiene que ver con que el Ejecutivo ha sido partícipe de endurecer contenidos de varias disposiciones de la Ley de Migraciones y de hecho se ha logrado un consenso bien transversal, aun cuando sean normas bien complejas que se han ido aprobando. Se aprobó en la Cámara de Diputados y está actualmente en discusión en el Senado. Y por último, porque los controles policiales respecto de migrantes en el país han aumentado significativamente. De hecho, se acaba de dejar a disposición para todas las policías, incluyendo Carabineros, una herramienta tecnológica que pueda verificar en línea la situación migratoria de una persona cuando tiene un control de detención. Hoy día, para que ustedes sepan, Carabineros cuando tiene que hacer eso, tiene que hacer una consulta a la PDI. Es un trámite excesivamente largo. O sea, sin control de la frontera, sin modificación legal más estricta en materia de migraciones y sin haber ampliado el control policial, sería imposible abrir esta conversación sobre migración, sobre regularización. Ahora, nos queda sobre la mesa el otro desafío, que es un problema en estricto rigor, sobre el cual no es que el gobierno tenga un grado de culpabilidad, pero hay un problema en el proceso más sumado a la relación con otros países que hace muy complejo, que es el de la expulsión a quienes tienen órdenes de expulsión vigentes. Esta es una realidad, déjeme preguntarle por esto, porque entiendo que son cerca de 30.000. Este año probablemente no va a superar los 1.100 migrantes que vayan a ser expulsados, que tienen esas órdenes de expulsión. Y en los últimos 6 años entiendo que no se han podido expulsar a más de 10.600 personas y seguramente este año van a haber ingresado cerca de 20.000, o sea, en un año doble de lo que hemos podido expulsar en 6 años.
Yo sé que esto depende, entre otras cosas, de la voluntad de otros países también, que el proceso en sí mismo además es complejo porque la policía, una vez que tiene la orden de expulsión, tiene que encontrar a esa persona, tiene que después pedirse al país la autorización para poder enviarlo, comprar los pasajes, y si han pasado 5 días tienen que dejarlo en libertad y después cuesta encontrarlos de vuelta. Este proceso es complejo, yo lo entiendo, pero déjeme preguntarle cómo aborda el gobierno en esa complejidad esa otra realidad, que hay 30.000 personas con órdenes de expulsión y que no podemos echar. Voy a hacer varias precisiones en sus datos para responder la pregunta. La primera, cuando esta administración asumió, habían 26.000 órdenes de expulsión dictadas y no ejecutadas. Han aumentado, efectivamente, estamos en torno a 30.000. Lo que quiero decir es que este es un problema estructural de la capacidad del sistema institucional. La segunda es que en el camino también el Congreso aprobó una norma que impide la expulsión judicial en el caso de delito de droga, lo cual es un problema porque hasta hace poco tiempo la principal expulsión en el país el principal volumen de expulsión era por expulsiones de resoluciones judiciales. Sí, recuerda que el argumento ahí que se esgrimía era que si alguien es detenido y procesado por delito de droga y lo vamos a expulsar, lo que probablemente va a ocurrir es que lo expulsáramos, pero volviera a entrar clandestinamente a seguir delinquiendo. Yo creo que es un argumento. Lo que quiero decir es que en los datos el efecto que eso tiene es que el impacto de las expulsiones más significativas, que eran las judiciales, bajaron muy significativamente. Sí. Entonces, y por lo tanto expulsábamos poco administrativamente. Este año es el año en que más personas se está expulsando administrativamente después de, 5 o 6 años, en el fondo, ¿no? Y se ha ido estructurando un procedimiento que tiene un efecto más dinámico, entre otras, la modificación de la ley para efectos de la notificación. En fin, hay un par de modificaciones que van en ese sentido. Entonces, el país está haciendo esfuerzos en aumentar la expulsión administrativa y el Ejecutivo está impulsando la modificación legal. Nosotros creemos que es un error impedir la expulsión en el caso de ley de drogas, porque entre otras cosas lo que ha producido no solo es que ha limitado las expulsiones, sino que en segundo lugar ha aumentado la congestión penitenciaria. Y esto es especialmente grave en el caso de las mujeres privadas de la libertad en el norte. Y la precisión. Entre 2022 y hasta ahora, el país ha reconducido más de 20.000 personas. Lo digo porque en su argumento estaban los temas de cuántos ingresan versus cuánto hay en relación a expulsiones, que son dos dimensiones que son distintas. Las expulsiones administrativas están ejecutadas habitualmente respecto a situaciones de personas que ya están, pero el país en el control de la frontera, que ha ido sofisticando, también ha aumentado, y es un tema que es relevante en el presente, el número de reconducciones. Y por eso es tan relevante las conversaciones con los países vecinos para efecto de la reconducción. Ya, pero a pesar de que en términos relativos hemos mejorado este aspecto, seguimos teniendo este problema de un cúmulo de extranjeros a los que cuesta expulsar. Y que sé que depende de la voluntad también de los países a los que hay que enviarlos. De hecho, la reconducción, si bien podemos decir que hemos mejorado un poco en ese sentido, tampoco ha sido tan fácil, por ejemplo, en el caso boliviano. No, pero mantenemos los buenos oficios, tanto por parte de Bolivia como por parte de Chile, para avanzar en eso. Ya. Y esperemos que podamos tener noticias positivas en ese sentido en los próximos días. Subsecretario... Perdón, ¿qué noticias positivas? ¿En qué sentido? Los diálogos, hay dos tipos de diálogos. Los diálogos policiales que hay entre Bolivia y Chile, y en segundo lugar, los diálogos que existen entre los ministerios públicos entre Bolivia y Chile, que han permitido, entre otras cosas, intervenir en delitos que se pueden cometer en la frontera y que, entre otras, algunos generan condiciones para efectos de migración irregular. Perfecto. Lo último respecto al tema migratorio, al menos de mi parte, insistamos un poquitito en la argumentación para descartar, porque usted lo ha hecho, el famoso efecto llamado. No solamente la oposición ha insistido en que ese efecto es posible, sino que también el diputado, que hoy día es candidato presidencial, y él le podrá decir, todo aquel que se esté perfilando como candidato presidencial agarra fuerte este tema, pero Vlado Mirosevic también insiste, y él es parlamentario del norte, sí, en que su temor está justamente en que esto tenga un efecto llamado. Hay un estudio también que analizó varias situaciones de regularización migratoria y hizo foco en Chile, y que dice que efectivamente, dependiendo de la situación momentánea del país en materia fundamentalmente económica, los países que toman este tipo de decisiones se transforman en un imán de vuelta para llamar, y por lo tanto el efecto llamado sí puede ser posible. Es bien raro ese argumento que publicó Exante, pero... Sí, es un estudio, claro, un informe alemán. Es un estudio que analiza la evidencia de la OCDE, que
que quien editó esa nota creo que leyó el abstract y las conclusiones y no el texto completo. Lo digo con bastante respeto porque, de hecho, los propios autores son cuidadosos de la evidencia que tienen disponible. Sí, no son categóricos. Entonces, me parece que el titular de esa nota no se compadece con el contenido del texto, digo, para la lealtad al debate y la cita correcta. Voy a decir el titular para que la gente porque no lo ha visto. Paper de Universidad Alemana contradice los dichos de Cordero de que la regularización migratoria no produce el efecto llamado. Yo no se lo planteo en esos términos porque no me parece que sea ese el contenido de la nota, efectivamente. O sea, yo creo que, digo, para que... Sí. Y prefiero ser franco cuando se utilizan ese tipo de cosas. Además, refiriéndose, hay una parte referida a Chile que dice que respecto al proceso de regularización más bien produjo atracción de migrantes de países ricos, cual también pero bueno, en fin, cada uno será a cargo de lo que publica. Ojo con el efecto llamada como cuña. El efecto llamada fue utilizado por la ultraderecha española, por Vox en particular, para objetar los procesos de regularización que comenzó el PP y luego el PSOE, en el caso de Europa. De hecho, durante el año 2024 hay 3-4 trabajos publicados relevantes respecto a los procesos de regularización en España, en Colombia y en otros países que señalan que no hay evidencia categórica en ese sentido. Yo lo único que he invitado es que dispongamos de los datos. Tampoco yo le podría atribuir a los dos procesos de regularización del presidente Piñera, a los efectos de regularización. Otra cosa distinta es la crítica política que hay respecto de lo que se hizo en la frontera en Cúcuta. No. Pero estoy hablando del punto de vista de la evidencia. Sí. De los dos procesos de regularización que realizó el presidente Piñera en su segunda administración, nosotros no tenemos evidencia del efecto de la atracción. Entre otras cosas porque la discusión en la literatura migratoria, de hecho la literatura de los especialistas, el concepto de efecto llamada no existe, ¿no? Por eso es un concepto más bien político, la ultraderecha. Lo que hay es que dependen mucho de las condiciones del origen, pero también de la condición del país receptor en los programas de regularización. El país está abordando en este caso o está abriendo la discusión de regularización respecto de las personas que participaron en el empadronamiento voluntario, que son 182.000, que son las susceptibles de postular. Y luego a mí me parece interesante la discusión, porque aunque el gobierno no hiciera nada, es una decisión que el Estado de Chile va a tener que tomar. Porque la otra alternativa, que alguien me diga que vamos a expulsar a todas estas personas, a mí me parece que también es mentirle. ¿Y por qué es tan delicado? Es mentirle a la ciudadanía. ¿Y por qué es tan delicado? Porque en periodo electoral, como usted ha dicho, el problema de hacer política atizando el temor, a mí me parece un poquito irresponsable. Por no decir que derechamente irresponsable, porque le traslada el temor a las personas. Y en segundo lugar, hace de la política y de la relación entre elector y quien postula una relación de necesidad por angustia. Entonces a mí la verdad me parece que... Yo sé que estamos en un debate que es bien radiactivo, pero me parece que también uno tiene que tenerlo con un cierto nivel de responsabilidad. Por lo menos los actores públicos tienen que tenerlo. Se desbarató una red de explotación sexual infantil cerca, en la cercanía de La Moneda, en el centro de Santiago. Usted decía que los clientes que participaban de ella son personas del sector oriente de Santiago. Me imagino que eso es derivado de la investigación propiamente tal. Sí, pero además lo dijo explícitamente el día que anunció esto el Ministerio Público con la Policía de Investigaciones, cuando explicó a la prensa en la manera en que se había desarrollado la investigación y cómo sigue la vía de investigación en ese ámbito. ¿Qué tan común es que tengamos este tipo de redes hoy en Chile? A propósito precisamente de explotación sexual infantil y trata de personas. Chile, hoy día la Policía de Investigaciones con el Ministerio Público tiene un foco muy específico ahí. Las víctimas habitualmente de estos delitos están siendo personas de nacionalidad extranjera, que además, cuando el Estado utiliza su red de protección o de apoyo, la rechazan. Entonces tenemos un problema muy estructural. Lo que hay ahí es que habitualmente los autores de esos delitos, quienes traen a estas personas, son extranjeros y quienes los cometen en general respecto de víctimas también de nacionalidad extranjera. Y una de las señales que ha dado el país respecto no solo a estos delitos, sino que también de otros, es que aún cuando la víctima esté en la condición migratoria que esté y sea de la nacionalidad que sea, va a perseguir esos delitos. Esto porque está asociado a los delitos predatorios de organizaciones criminales. El Tren del Agua se caracteriza, o este tipo de organización se caracteriza por ese tipo de delitos predatorios
que está vinculada a explotación sexual infantil, está vinculada a trata de personas o está vinculada, no sé, a delitos de extorsión y secuestro. Y por eso yo creo que cuando uno mira la perspectiva en el tiempo, tanto el Ministerio Público como las policías han dedicado ingente esfuerzo a desbaratar ese tipo de organizaciones, lo cual implica desafíos de otras magnitudes para el país. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que hizo el fiscal Carrera también en Arica con el caso de los gallegos. A mí no deja de llamarme la atención que se haga el foco en quiénes son los clientes. ¿Qué importa que vengan del sector oriente de la capital? Es fundamental. Eso fue una pregunta que le hizo. La razón fundamental es... porque tuvo una lectura un tanto ideológica, la manera en que se dijera, Cordero dice que los clientes son el sector oriente. Yo esencialmente dice una... No sé si ideológica, pero los clientes pueden estar en cualquier parte. Claro. Pero me refiero a ideológica porque en el fondo aquí los clientes venían de Vitacura y todos sabemos, digamos... Los sector oriente son esencialmente los 3 lugares identificados por la policía ese día, que son Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes. Esas son las 3 comunas a las cuales hizo referencia la policía. No sé si... Pero la verdad es que importa poco, ¿no? Importa para fines de la investigación. Para fines de la investigación. Sí, importa. Pero fue una información pública que entregó la policía y por eso se entregó. Subsecretario, hoy día se supone que termina su prenatal la ministra vocera. Comienza. Perdón. Comienza su prenatal. Sí. ¿Y tenemos ya nombre de ministra vocera de reemplazo, no? No es algo que a mí me corresponda pronunciar. No. Ya, pero usted tiene que... ¿Cómo se hace ese enroque? ¿Usted tiene que tomarle...? ¿Ya no juran? Si hay un enroque ahí, ¿no? O sea, hace un rato. De hecho, yo siempre, cuando asumí como ministro... ¿No le ha tocado tomarle juramento y yo cuando asumí como ministro, tampoco juré. Siempre se ríen porque me derrama. No, pero no... Pero hoy día debiéramos conocer el nombre. No, porque la ministra va a ser efectivo su prenatal y su postnatal, y por lo tanto ella va a seguir desempeñando el cargo ella va a seguir estando en su cargo titular, ella no ha renunciado a su cargo. Sí. Déjeme... Los subrogantes no están sometidos a la figura del juramento. Ya, no. a la ceremonia. Pucha. ¿Le gustaría ser ministro de Seguridad? Yo ya fui ministro. ¿Le gustaría ser ministro de Seguridad? Las decisiones... Mire, yo aprendí 2 cosas. La primera, las expresiones de deseo personal en un cargo de exclusiva confianza no importan. De hecho, pasé de ministro del Interior a subsecretario del Interior, de su ministro de Justicia a subsecretario del Interior, le digo. La segunda es que es una decisión privativa del presidente de la República. Y la tercera, que mi responsabilidad hoy día es contribuir a la instalación del nuevo Ministerio de Seguridad y del nuevo Ministerio del Interior. ¿Y si alguien le propusiera ser candidato presidencial? Eso ya no es un cargo. No, pero... No digo porque ya está bueno. Si le puedo hacer preguntas más difíciles. ¿Qué tienen en común usted y Alberto Cardemil? Sí. Puedo estar toda la mañana así. Puedo estar toda la mañana. En que no leo los cómputos. Yo tengo mi vida dedicada al derecho y al revés. Al derecho y al revés también. Y al revés también. Oiga, a propósito de su vida dedicada al derecho, ¿se ha formado usted alguna opinión respecto de la petición que se le está haciendo al gobierno de indultar? En el caso de Katy Hurtado, indultar me imagino que es una palabra que le da escalofrío al gobierno. Usted llegó en medio de la crisis de los indultos, digamos, pero aquí estamos hablando de un indulto que parece ser bastante más, comillas, popular. Y eso encierra un riesgo en sí mismo. Hay una petición transversal del mundo político. Estamos hablando del caso de una mujer que está cumpliendo condena a 20 años porque mató a su esposo por defenderse de una agresión en el año 2018. Eso es un caso que se presentó mientras yo era ministro de Justicia, estaba en estudio y sigue estando en estudio mientras... a mí no me corresponde tomar la decisión, yo tengo una convicción sobre el caso. ¿Se la formó? Me formé la convicción mientras... Yo solo agregaría, y esto es una decisión que la adoptará quien corresponda, que es el ministro Gajardo en la actualidad, solo agregaría los datos que usted ha entregado, uno adicional. Y es que ella fue víctima de delito de violación dentro de la cárcel. No se pudo acreditar sus autores. Y de hecho, la discusión que ahí hay... el Estado de Chile fue condenado por falta de servicio, a indemnización de perjuicio en ese caso. Y hay un debate sobre el monto de la indemnización, no sobre la negativa de los hechos. Creo que nosotros tenemos que salir de
cuando hablamos de la palabra indulto, estemos hablando de diciembre del 2022, en el fondo. Y creo que este es un caso que uno tiene que analizarlo con mucha responsabilidad. Porque al final del día el ejercicio de una facultad de gracia que se ejerce en condiciones limitadas y que se realiza con apreciación del caso, pero la decisión la deberá adoptar en su oportunidad el ministro Fajardo. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, conversando esta mañana con nosotros, subsecretario. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen día, buen fin de semana, aunque le dan lo mismo los fines de semana. En mi caso sí. Y que ustedes pasen linda fiesta, en mi caso... También. Pues igual se puede, igual se puede. 8:06 minutos.